Los secretos de las plantas, fuente inagotable de salud y curación, inmenso pozo de sabiduría, de donde bebieron científicos, filósofos, médicos y magos. El hombre ha vivido siempre en estrecha relación con las plantas, le han servido de alimento, curación física y mental, así como para el embellecimiento de sí mismo y el ornamento de su medio ambiente. Pero la civilización actual se ha separado de la naturaleza, haciéndose más materialista y artificial y escéptica, negando las virtudes y los secretos que encierran las plantas. De una planta podemos ver su parte física, su raíz o bulbo, su tallo, hojas y flores, pero hay algo más maravilloso que no podemos ver. Esto es el alma o conciencia de las plantas. No debemos olvidar que todo en el mundo tiene conciencia. Esa es la esencia prístina divinal, que denota la emanación cósmica de la vida. El mundo vegetal ha originado mitos y leyendas inmortales, y cuando el ser humano vibraba en acorde con él, el hombre se comunicaba con la naturaleza y sus espíritus, buenos o malos. Los elementales desconocen el límite entre el bien y el mal. Actúan inocentemente, sin responsabilidad sobre sus actos, por lo que son manipulables y hasta pueden ocasionar la muerte. Las hadas son budas elementales con jerarquía elevada, benefactoras hacia el género humano, que rigen los reinos de la naturaleza provistas de gran belleza, sabiduría y amor. Los Efrith o los Gem son genios de ambos sexos, algunos alados que viven en lámparas maravillosas y que les gusta frecuentar los árboles o transformarse en el agua de los manantiales. La leyenda de Ulises, cautivado por Circe y las sirenas, aunque esotéricamente tiene un profundo sentido iniciático, alude a la convivencia natural con los elementales, procedentes de tradiciones orales auténticas. El acopio que hacen los cuentos que relata Sheresade, acompañada de su hermana Doniazar, al rey Shadiazar, nos abren las puertas del paraíso o Edén. Todos los poderes utilizados siniestramente en Europa, especialmente en Irlanda y Escocia, están documentados judicialmente para su consulta en Yorkshire, al noroeste de Inglaterra, desde 1431. Los maestros de la Logia Blanca, Samael, Paracelso y otros, así como Frank Hartmann, dan testimonio del poder de los elementales, advirtiendo que no se debe manipular a estas esencias con fines perversos. Porque los elementales lo mismo sirven para el bien que para el mal. Ellos están en proceso evolutivo, vestidos con cuerpos protoplasmáticos, para pasar de reino en su escalada hacia el ser humano. Dice el maestro Samael que los elementales vegetales jamás cometen la torpeza de derramar sus energías sexuales. Ellos se aman y transmutan, en convivencia armoniosa con su entorno social. Estas criaturas inocentes todavía no han salido del Edén y son gobernadas con sabiduría por las leyes cósmicas de la divina Madre Naturaleza, regida por los devas y sus jerarquías. Alison Pearson, en 1588, aseguró haber conocido a una reina de los elfos. Dijo que parecía un ángel y que dominaba la alquimia. También aseguraba que la reina le había regalado un hombrecillo verde para su protección. El reino de la naturaleza está sometido a la ley indostánica del samsara o evolución e involución. Cada alma debe pasar por los diferentes reinos naturales hasta llegar al estado de hombre. Cada roca o mineral está habitado por los gnomos o pigmeos, elementos de la tierra. Estos elementales destilan el enseminis en el cerebro humano. A veces parecen ancianos, cuidando los tesoros escondidos. Piedras preciosas y toda clase de minerales están habitados por ellos.
Allí se procesan adquiriendo virtudes y valores antes de acceder al mundo vegetal. Una vez en el reino vegetal, elfos, elfriths o ents disfrutan de múltiples poderes. El elemental del cedro permite profetizar y hasta hacernos invisibles. El elemental del enebro, como una bella niña, purifica de larvas y da cuerpo a los ángeles para su manifestación. Dentro del mundo vital, gozan de felicidad al servicio de los seres humanos. Pueden curarnos y protegernos y hasta conseguirnos bienes materiales, atrayéndolos con los éteres vitales. El reino de las aguas está habitado por ondinas y nereidas. Ellas llevaron en su embarcación de cristal al rey Arturo hasta el Tirnanhome, en el país mítico celta, y allí protegieron al héroe Osiain de sus enemigos. Las ondinas trabajan con el Enseminis, van moldeando el mercurio de los sabios hasta hacerlo útil para la construcción de los cuerpos existenciales del ser. Las plantas y flores acuáticas son lunares. El maestro Samael dice: entre las ondas de Macuriba vi cerca de la costa de Colombia 2 reinas elementales del agua. Una de ellas tenía el color del coral, y así era su túnica y su rostro. La otra era de color violáceo. El eucalipto es un árbol lunar. Los elementales influenciados por Marte son las salamandras. Las flores son por lo común rojas y pequeñas, y los arbustos pequeños y de olor picante. Quien aprenda a manipular a los elementales del fuego puede sanar muchas enfermedades. Las salamandras del fuego, actuando en el cuerpo físico, mantienen al fuego sexual encendido, trabajando en la sublimación de los metales. Ellas se desencantan si hay una caída alquímica. William Butler Yeats, Premio Nobel de Literatura, defendió este mundo encantado e invisible como sagrado y lo constató con sus numerosos testimonios. Los silfos y sílfides del aire, bajo una sabia dirección, pueden atraer o disipar a las nubes, pueden provocar vendavales y siempre obedecen al Cristo íntimo. Los silfos suben los vapores seminales hasta el cerebro. Las montañas son mágicas. Juana de Arco desde niña decía oír voces en las inmediaciones del bosque, donde había colocado una guirnalda de flores. Filósofos como Demócrito, Anaxágoras o Empédocles, desde la lejana cultura griega, aseguran que las plantas tienen vida, sensibilidad y poder igual que los humanos. Las doctrinas brahámicas, budistas, taoístas o hindúes están profundamente penetradas por el espíritu elemental de la naturaleza, por lo que son respetuosos en su protección, uso y manejo. Fisioquímicos actuales como Brodin, Hedlin, Bonnet o Laudin afirman que los movimientos de las raíces de las plantas son voluntarios y que son susceptibles a las sensaciones. Las plantas conocen la felicidad. Yeats nos relata en El crepúsculo celta que el gran señor Columba subió al monte Ben Bulben para acercarse al cielo con sus oraciones. Y cuando estaba orando, halló una puerta del paraíso por donde entran y salen los reyes legendarios. Ellos habitaban junto con los ángeles y las hadas y miles de criaturas en el seno de la naturaleza. Frank Hartmann nos muestra el modo idóneo para comunicarnos con los elementales. George Hudson en su libro El secreto de la fuerza o Carl Sprinberg en su tratado con la naturaleza testimonian con sus propias observaciones. Porque al reverenciar a la madre naturaleza construimos un puente entre nuestros mundos interior y exterior. De esta manera recuperamos nuestras posiciones perdidas, es decir, nuestra verdadera herencia.
El maestro Samael Aumbeor, con su dominio sobre los éteres y el mundo vital, hizo ese puente para nosotros dentro de la doctrina gnóstica. Parló con el verbo de oro entre los dioses y los devas, transcribiéndonos su sabiduría en su magna obra. En el libro Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, develó el modo de practicar con los elementales y hacer efectivas las fórmulas vegetales, instruyéndonos en conocimientos hasta entonces velados. Porque introducirnos en el mundo maravilloso del microcosmos hombre es ir comprendiendo al cosmos infinito. La naturaleza en su total sacralidad ha sido venerada por todos los sabios. Esta universalidad divina, condensada en la ciencia de la naturaleza, ha sido meticulosamente estudiada por insignes doctores y elementoterapeutas que reconocían sus propiedades físicas y espirituales. Cada parte de la planta y su peculiar aplicación ha sido estudiada a través de los tiempos por sabios respetuosos de la vida en todas sus formas. Galeno o Hipócrates, médicos griegos e investigadores botánicos, fueron autores de notables obras, de las cuales se conservan algunos fragmentos. Hipócrates es llamado el padre de la medicina. Claude Gallien fue un naturópata. Dioscórides enseñó a sus discípulos el arte de la mandrágora. Escribió 5 tomos de materia médica con su magistra, preparación y empleo. Al maestro Paracelso se le ha considerado el padre de la alquimia. Fue un ilustre médico e investigador suizo que nació en 1493. Con solo 34 años fue llamado a ocupar una cátedra en Basilea. Le gustaba tenerse como médico de los pobres. Advirtió muy claramente que todas las cosas pueden llegar a ser veneno según la dosis administrada, y que la sabiduría está dispersa en toda la superficie de la tierra y hay que aprender a entresacarla. Paracelso añadía que solo Dios puede consagrar a médico a una persona, que las escuelas pueden dar títulos para matar, pero que no hacen a los médicos. Estas críticas a la sociedad lo llenaron de problemas. Hoy en día, el hombre sumido en el vicio, la depravación y la ignorancia elude constantemente las normas de la naturaleza, incurriendo cada vez con mayor fuerza en errores irreparables. Los estudiantes de medicina del Tíbet cursan 12 años de investigación botánica y anatómica para acceder al ejercicio médico. De sus archivos se han extraído múltiples recetas milenarias. En Lhasa existían 2 famosos lamasterios médicos que en el siglo XII funcionaban como escuelas, una para diagnósticos y tratamientos y otra para la elaboración de medicinas. El médico tibetano es doctor y farmacéutico a la vez. Las operaciones solo se practicaban como último recurso. El mejor cirujano es aquel que consigue evitar la operación. Los indios jíbaros del Ecuador poseen una fórmula antiquísima, anticancerosa, que el Real Colegio de Edimburgo, Escocia, está investigando y aplicando de modo experimental. Los magurrits, magos bosquinianos de Australia, están aportando a la ciencia actual sus antiguos secretos con los que sanaban las llagas, la lepra o las úlceras cancerosas. La amplia oferta herbolaria mexicana está recogida en el manuscrito vediano del año 1552, en la Biblioteca del Vaticano. En él se describen casi 200 especies. Su autor es el mexicano Martín de la Cruz. La herbolaria mexicana forma parte integral de la herencia cultural del país. Contiene marcados rasgos de originalidad, por lo que ha sido muy considerada por los especialistas de medicina alternativa. Los antiguos conocedores de la flora silvestre aplicaron en sus vidas el respeto por la naturaleza.
fueron los mismos creadores de las grandes urbes integradas en el ecosistema, que supieron aprovechar los recursos de la tierra en toda su amplitud, mágica, científica, higiénica o curativa. El nopal es la planta más común dentro del uso cotidiano. Se cultiva en todo el país. Es bueno contra la diabetes, auxilia en los partos, es un gran remedio en las gastritis, cólicos y en los pulmones enfermos. La flor de manita esotéricamente se usa para la purificación de larvas y de malos fluidos. En el aspecto físico es buena para las dolencias cardíacas, regula la tensión arterial, calma los nervios y el dolor de cabeza. En Europa, Galeno fue fiel practicante de la medicina egipcia. La más renombrada fue la de Menfis, cuyos yacimientos arqueológicos revelaron grandes avances científicos para la medicina actual. El papiro Eberst es uno de los documentos más sobresalientes de la sabiduría egipcia. De él se extrajo la principal fuente de conocimiento elementoterapio egipcio. Teurgia, astrología y medicina forman una tríada inseparable que han sabido cultivar todas las culturas primigenias para la óptima aplicación de los remedios naturales. La magia no hay que confundirla con la brujería. La magia es el arte de conocer los arcanos de la naturaleza y del cosmos y de utilizarlos conforme a la ley y a la voluntad del Padre. La palabra magia deriva del ario maf, del persa maja, del sánscrito majas, del latín magis, del alemán merz, y en todos los casos significa más. Es un saber más profundo de lo meramente sensorial. Para obtener un resultado efectivo en la elementoterapia se deben efectuar ciertos pasos. Hay que observar cuál es el planeta que rige la planta requerida, la hora de recogida, su signo astrológico, las propiedades y las características. Todos estos preámbulos propiciaron que en la Edad Media se acusase de brujería a todo investigador naturista. Personas inocentes fueron quemadas durante el reinado de Gregorio VIII, el cual prohibió y alteró el orden astrológico de los días para confundirlos. Una de las plantas prohibidas fue el helecho macho. Esta planta se recoge en la noche de San Juan a las 12 en punto. Su semilla solo sale esa noche y quien la consigue no le faltará lo necesario materialmente. El helecho macho se reproduce por esporas que se desarrollan de julio a agosto, guardadas en una bolsita de paño verde, además de augurarnos buena suerte y salud. Es un excelente amuleto. El muérdago era una planta sagrada para los rosacruces. Cura la tuberculosis y dicen que prolonga la vida. Es un parásito que germina en chopos, manzanos y robles. Los druidas, sabedores de sus múltiples virtudes mágicas, lo recolectaban en la noche de San Juan. Para ello los sacerdotes vestidos con túnicas blancas lo cortaban con una hoz de oro, lo depositaban en lino blanco y servía de amuleto. El muérdago es bueno contra la epilepsia. Durante las fiestas navideñas se adornan las casas y los regalos con esta planta. Su presencia elimina toda vibración discordante, llenando los hogares de amor, felicidad y prosperidad. Recogiendo una ramita de muérdago en la noche de San Juan y colocándola bajo la almohada, se tienen sueños proféticos y premonitorios. Está comprobada su eficacia contra la arteriosclerosis. Dicen que los dioses la dieron al hombre como panacea de todos los males. La salvia. Los egipcios la usaban contra la esterilidad. Tras las epidemias daban su jugo a las mujeres. Los griegos sanaban con ella úlceras y mordeduras de serpiente. Fue dedicada a Zeus. Los chinos la usan para restituir la memoria y la parálisis cerebral. En saumerios aleja a los tenebrosos.
La labor de los monjes benedictinos fue imprescindible en la Edad Media, pues gracias al cultivo secreto en sus jardines y al dominio del latín y del griego, lograron salvaguardarse las plantas medicinales prohibidas. Muchas plantas silvestres fueron del dominio de la cultura popular, transmitida oralmente por generaciones, por lo que hoy en día siguen gozando de excelente fama en todas sus aplicaciones. Pero a pesar de la benignidad aparente de las plantas, no se debe olvidar que se requiere de cierto conocimiento para su aplicación. Su óptimo uso debe ser facultativo, preveyendo la automedicación errada. La manzanilla es mundialmente conocida. Está llamada también como camomila. Se utiliza eficazmente en tónicos digestivos y lavados de llagas y compresas para la conjuntivitis. La belladona. Su nombre alude a bella dama porque dilata las pupilas. Por ello es muy eficaz en oftalmología, en enfermedades estomacales, diluye los quistes grasos, reduce los cólicos urinarios y biliares y alivia los ataques de asma. La belladona o antropo se hizo tristemente célebre al utilizarla los Borgias para asesinar. En la mitología griega es una de las 3 moiras del destino, precisamente la que corta el hilo de la vida. También los brujos hacían afrodisíacos con ella. Esta planta está regida por el planeta Saturno y los signos astrológicos de Acuario y de Capricornio. Para gozar de todas sus propiedades debía ser recolectada bajo el dominio de estos astros. La cicuta es una de las plantas más venenosas que existen. Sócrates obtuvo la muerte con ella. También está regida por Saturno. Se usa al igual que la morfina en enfermedades terminales para atenuar el dolor. Como ungüento externo se aplica en tumores. El ajenjo es una de las plantas mencionadas en el papiro Ebers. Los médicos egipcios la consideraban como remedio universal. Su nombre en griego significa privado de dulzura. La Biblia la menciona como símbolo de aflicciones. En dosis elevadas ataca al sistema nervioso y puede provocar la muerte. No debe ser tomada por mujeres embarazadas ni lactantes. La rigen Marte, Aries y Escorpio. La rosa representa al logos. Las enfermedades morales y las crueldades espirituales solo se curan con la magia de las rosas. La rosa es la reina de las flores y está influenciada por Venus. La achicoria, en los numerosos tratados médicos que escribió Galeno, dice que es amiga del estómago y que los egipcios la cultivaban como hortaliza comestible, pues es rica en minerales y sales. También sirve de amuleto. El ginseng, su nombre en chino quiere decir hombre raíz. Según la leyenda, fue cultivada por los dioses y enviada al espíritu de la montaña por medio de un niño milagroso en forma de raíz para ayudar al hombre. El célebre Marco Polo, viajero veneciano del siglo XI, lo trajo a Europa. Los mercaderes portugueses comerciaron con él. Los chinos dicen que es un cúralo todo, que da larga vida, salud y felicidad. Las tradiciones prehistóricas de América precolombina nos aseguran que los indios trabajaban el oro como si se tratase de blanda arcilla. Esto lo conseguían con los elementales de las plantas. El romero. Su nombre latino es rosmarinus, que significa rocío del mar. Galeno e Hipócrates hacían ungüentos con él. En baños es estimulante. La rige el Sol, Júpiter y Aries. Conforta el corazón y restituye la memoria. La digital, en exceso es tóxica, pero es buena para fortalecer el corazón y las arterias. También es calmante y diurética. Melly Bilder dice que la digital busca el silencio de los bosques para reproducirse.
Las islas Scilla frente a Inglaterra se hallan cubiertas de esta planta como queriendo guardar los secretos atlantes de la vieja Europa céltica, hasta que el hombre vuelva a venerar a la diosa madre. Porque el hombre se apartó de las leyes cósmicas y creó engendros dentro de su humana psiquis. Los súcubos son demonios pasionarios. Paracelso dice que los íncubos y los súcubos se han formado del esperma del hombre, de aquellos que realizan el acto antinatural imaginativo de la masturbación. Estos íncubos y súcubos son muy perjudiciales. El juicio equitativo de Salomón no se vanagloria de destruir lo vivo, sino de restituir a cada quien lo que le pertenece. Dios esconde sus secretos a la Madre, que es la custodia del misterio, ofreciéndose a quien se lo merezca. Según decía Paracelso, la medicina se funda sobre la naturaleza. La naturaleza es la medicina, y solamente en ella deben buscarla los hombres. Ella vibra dentro y fuera del hombre. Ningún médico puede decir que una enfermedad es incurable. La naturaleza es el maestro del médico. Los misterios de la enfermedad, vejez y la muerte son parte de la vida y de la transición. Entre ellos se encuentra el bálsamo infinito del amor de la Madre Cósmica. Cuando las enfermedades del cuerpo mental se cristalizan en el cerebro físico, entonces se produce la locura. El cuerpo mental es un organismo material que tiene su anatomía y ultrafisiología oculta. Psicólogos como Gustav Carl Jung han estudiado el comportamiento humano y sus posibles terapias para la curación. En el Tratado de Psicología y Alquimia dice: mientras la función religiosa no se convierta en una experiencia del alma, no habrá ocurrido nada esencial. Pero el mundo está enfermo y no escucha la sabiduría ancestral. Está dominado por el materialismo, escepticismo e intelectualismo, convirtiendo a la existencia humana en una torre de Babel. La frivolidad y el existencialismo reinante, las modas que manejan a las conciencias dormidas como si fueran títeres, los deseos interminables, el vicio y el estrés han cometido graves daños. Así el mundo está en crisis, ya no se respeta a la naturaleza. Con un afán desmedido se está destruyendo el medio ambiente. La desarmonía con el entorno no hace conciencia de las consecuencias nefastas que está provocando a corto plazo. Porque somos hijos ingratos, dejando para nuestros descendientes un mundo inhabitable, desértico de vida y de espiritualidad. Si estamos asistiendo a la agonía de una raza, no colaboremos con los verdugos. Evitemos los incendios provocados, reciclemos los desechos, no vertamos aceites en los ríos, no contaminemos los aires. La tierra no le pertenece al hombre. La naturaleza contiene los principios anímicos que el alma necesita. Todo en ella es susceptible. Animales, vegetales o minerales tienen su alma o espíritu, que pueden complacerse o irritarse, según sea el comportamiento humano. Ellos son esencias vitales que conviven con nosotros. Siguen planeando los halcones, las blancas ventanas de la cuarta dimensión, que giran y se abren al conjuro mágico. Los reyes y las reinas de los elementos ordenan a su corte de flores. En la cultura escandinava, Odín, Freya y el espíritu universal de Waldra alentará de nuevo la respiración humana para que de nuevo surja una civilización más pura, que respete y guarde fidelidad a los devas y a los dioses.
Un hombre verdadero es aquel que pueda estimular en segundos el proceso germinativo de las flores y apreciar el crecimiento de un árbol con la voluntad de un fakir. Para obrar mágicamente en el seno de la naturaleza, el hombre debe ser un rey de sí mismo, convirtiéndose en mago. Para ello debe obedecer al oráculo de Delfos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, extrayendo de su psiquis los elementos destructivos para descubrir a su dios íntimo. Las anémonas de bosque saludan atentamente al sol cuando éste sale y se pone cada día. Porque al verdadero hombre ningún secreto se le velará. Sabrá que no hay selva que no tenga su genio, que no hay árbol que no tenga su alma, criaturas con poderes, sensibilidad e inteligencia. Ellos encierran todo el saber de la diosa madre del mundo.